Ahora vamos a ver cómo funciona la sección de filtros, sobre todo en relación a la envolvente que controla el comportamiento de ese filtro. Acá tengo activado el bloque de filtro. Vamos a tocar una nota. Si lo desactivo, cambia notoriamente el sonido. Lo vamos a activar. Ahora voy a tocar la nota. Vemos que el cursor se va desplazando en la envolvente correspondiente al filtro, pero no escuchamos ningún cambio de sonido. O sea, hemos comprobado que había un cambio de sonido entre la nota que tocábamos sin el filtro aplicado y la nota tocada con aplicación del filtro. Pero la envolvente debería producirnos un cambio a lo largo del tiempo. Ese siempre es el objetivo y el resultado esperable de una envolvente. Bueno, no sucede ese cambio porque, prestemos atención acá, donde dice Env Depth, o sea, profundidad de la envolvente. Esta es la perilla que a medida que la vayamos subiendo o bajando, va a producir un efecto bien notorio en el resultado sonoro final. Subiéndolo a la derecha hace que la envolvente del filtro vaya evolucionando en un determinado sentido, en un sentido ascendente. Bajándola desde el centro hacia la izquierda provoca el efecto contrario. Vamos a comprobarlo. Subo un poco. Ahora me voy al otro lado. El sentido de la acción del filtro se invierte. En un lado vamos a escuchar que la frecuencia tiene como un sentido ascendente, la modificación de la frecuencia, y en el otro caso descendente. Es un muy buen parámetro para explorar tanto en su profundidad, en la asignación de mayor o menor nivel de presencia de la envolvente controlando el filtro, y a su vez también el sentido, ya sea que la giremos hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa es una forma de trabajar el filtro en relación a su propia envolvente. Después tienen que tener en cuenta, y les recomiendo explorar mucho esto, la relación que se establece entre la envolvente que hayan definido para la amplitud general del sonido y la envolvente en donde tratan de determinar el comportamiento que va a tener el filtro. Tienen que estar atentos al diseño de una y otras, porque si no, por momentos van a pretender a lo mejor obtener algún resultado que no se produce, o a veces justamente les van a aparecer resultados que no están buscando y bueno, y puede pasar que sea misterioso de dónde surge eso. Muchas veces eso surge de la relación por ahí de complemento o no que se establecen entre los diseños de cada una de las envolventes. Otra parte interesante para trabajar en el filtro, si deshabilitamos la envolvente, al poner en el centro esta perilla, la envolvente no va a estar actuando sobre el filtro, pero sí podemos hacer, por ejemplo, que un LFO se encargue de modificar algún parámetro del filtro. Yo acá, por ejemplo, si corro hacia la izquierda o hacia la derecha este slider, voy a ver que se va cambiando de lugar la frecuencia resonante que tiene este filtro, que es este pico que observamos acá, y después tiene a su vez una pendiente de caída, que es lo que me está dando como resultado el diseño de un filtro pasabajos. O sea, esta zona de los sonidos graves está pasando, acá tendríamos la frecuencia de corte a partir de la cual los sonidos que están por encima de esa frecuencia se atenúan, y dicha frecuencia de corte a su vez tiene un énfasis necesario como para que se convierta en un sonido en sí mismo. Bueno, este comportamiento de filtro que yo estoy haciendo aquí manualmente, que consiste en ir cambiando de lugar la frecuencia de corte, lo puedo automatizar mediante el uso de un LFO. Recordemos que para activar eso, cliqueo este símbolo
Y ahora me posiciono en el parámetro que quiero modificar con este LFO y mediante la ruedita del mouse voy ampliando mucho o poco, según lo que yo desee, un rango que se establece por encima y por debajo de la frecuencia de corte original, la que yo ya había establecido. Una vez que hago eso, vuelvo a cliquear acá y ahora me quedó iluminado de verde para avisarme que este LFO está conectado a algún parámetro del sintetizador. Recordemos que podemos determinar acá si la variación de la frecuencia de ese LFO se va a dar en tiempos musicales o directamente en tiempo crudo, en segundos. Yo elijo eso. Ahí estaría en medio segundo. Y entonces ahora cuando toco la nota voy a observar ese cambio. Ese cambio cíclico en el cual se altera el timbre es el clásico resultado de un LFO trabajando. Habrán visto que cuando yo toqué la nota, acá el cursor de la envolvente iba recorriendo los distintos segmentos de la envolvente de filtro, pero no estaba produciendo ningún resultado esta envolvente porque está puesta en su lugar neutro el botón de profundidad de la envolvente. Si yo ahora le doy un valor a su vez a la envolvente, fíjense que se produjo algo combinado, como un momento en el cual toma posesión del control del filtro de la envolvente y después en el release, por ejemplo, se puso totalmente en evidencia el accionar del LFO. Como ven, mejor dicho, tiene muchas posibilidades, sobre todo si tenemos en cuenta que acá estuvimos manejando la variación de la frecuencia de corte, pero a su vez podemos pensar en manejar la variación de la frecuencia resonante y así ir obteniendo más complejidad en los cambios que le produzcamos a nuestro sonido, en este caso en base al uso del bloque de filtros.